fraude es una especie de puzzle, es un juego formal que el espectador tiene que ir construyendo. Entonces no puedo desvelar mucho el contenido, pero sí puedo decir que habla de la mentira y de cómo la mentira es el sustrato sobre el que construimos las relaciones, en el que se apoya el sistema. Y está hablando sobre todo de una estructura que todos conocemos y que es el paradigma también del sistema capitalista, ¿no? Que es la familia heteropatriarcal. Esta construcción férrea, cerrada, inamovible, pero que también es portadora de lo siniestro, también, como decía Freud. La semana que viene empiezo a trabajar en una empresa, en un banco, el Banco Central. ¿Quieres una galleta, Lucas? ¡Que no! No le engañes, Isabel, no le engañes, no está bien. El texto está creado por los intérpretes. Yo cuando trabajo este tipo de montajes voy grabando las sesiones, sobre todo las primeras, que es donde suele aparecer lo más interesante. Y a partir de ahí transcribo. Voy seleccionando lo que ellos proponen y hago una transcripción y se va construyendo. Los intérpretes son Ángel Fígols, Morgan Blasco, Iñaki Moral y Miguel Ángel Sweeney. Y el montaje son ellos. Es verdad que yo, tutelo lo que ellos proponen, pero el montaje son ellos, es una pieza de intérpretes. ¿El qué? Es que es lo que se toman los yonkis. ¿Yonkis? Sí, los yonkis. No quiero que te dé un ataque de ansiedad. ¡Nena! ¡Mírala! ¡Hace como que no nos ve! Algo para el centro, ¿no? A mí me interesa mucho este salto entre, digamos, la abstracción y lo narrativo. Por eso los intérpretes tienen que estar acostumbrados a poder representar un personaje y a continuación insertarse en una imagen, dejando el personaje para luego retomarlo. Y esto, por eso digo que es complejo, porque es complejo para el intérprete, que está acostumbrado a trabajar con una línea interna, trabajar con un personaje, entrar y salir, que a mí me interesa, es complejo. Y también es complejo a nivel narrativo, es verdad que yo sigo probando. No se puede hacer un máster si no acabas la carrera. ¿Qué? ¿No acabaste la carrera? Me ha dicho que lo de bombero no, y lo de pintar tampoco. Es que no podemos tener una conversación sin el móvil. Primera vez que veo una orquesta en un bautizo, ni que fuera una boda, te habrá costado la pasta. Has dicho que es una guarda. ¿Qué? ¡Ah! ¿Lo has dicho? ¿Lo has dicho? ¿Cómo voy a hacer eso? ¡No, bebe! No quiero, gracias. ¡Venga, bebe! ¡Bebe, coño! Digamos que este montaje forma parte un poco de este proceso de investigación que ya en un par de montajes anteriores ya lo he puesto en práctica y que todavía estoy ahí, estoy todavía buscando.